Bueno, hoy continuamos en la epístola de los Gálatas. Estamos en Gálatas 5 del 1 al 15. Y lo que vamos a hacer lo vamos a ir leyendo a la misma vez que lo vamos comentando y explicando. Y el tema de hoy es estar firmes en la libertad. Estar firmes en la libertad, no en el libertinaje. Firmes en la libertad, no en el libertinaje. Y comenzamos en oración. Amantísimo Dios eterno, gracias te damos por el privilegio de estar una vez más aquí, reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por cada vida que está aquí reunido, Señor, en persona, y también por los que están viendo a través, Señor, de el internet, de esta grabación. Ahora te pedimos, Dios eterno, que por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu nos ministre, Señor. Nos ministre tanto a los aquí presentes como a los que están escuchando, Señor, a través del internet, Dios eterno. Que tu palabra, Señor, cumpla el cometido por el cual tú le envías, Señor, en esta hora, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estar firmes en la libertad, no en el libertinaje. Y la semana pasada vimos como Pablo hace una alegoría de lo que es Sara y Agar. Agar era la sirvienta de Sara, la esposa de Abraham, y vimos cómo él hace esta comparación entre lo que es la Jerusalén terrenal representada por Agar y lo que es la Jerusalén espiritual, la Jerusalén de arriba es representada por Sara, ¿no? Y vimos como él termina diciendo que la Jerusalén, los hijos de la Jerusalén terrenal de abajo, da hijos de esclavitud. O sea, refiriéndose a los que insisten en seguir guardando la ley, que están bajo esclavitud. Y que la Jerusalén de arriba es a la cual pertenecemos nosotros. Esa es la cual es madre de todos, versículo 26, es libre. Y terminamos con el versículo 28, donde dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, dejando claro que los descendientes físicos de Abraham, del Jerusalén terrenal, no son necesariamente herederos de la promesa. Así que cuando vemos muchos evangélicos cristianos que dicen: no, pero es que las promesas Dios tiene que cumplirlas en su pueblo Israel, vemos que esas promesas no son para todos los descendientes de Abraham según la carne. O sea, la promesa es para los de la Jerusalén de arriba, tanto judíos como gentiles. Y dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, y aquí cuando dice según la carne se refiere a los que quieren agradar a Dios según la carne, o sea, según guardando la ley, cosa que es imposible que nadie pueda guardar. Dice, había nacido según perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos del esclavo, o sea, de la Jerusalén de abajo. Esto es algo que tienen que entender, como dije la semana pasada, muchos evangélicos hoy en día que insisten en que tienen que guardar el sábado, que tienen que guardar las dietas judías y todo esto. O sea, la ley. Quieren guardar la ley, y este era el problema, que como hemos explicado, dentro de los Gálatas, estas iglesias habían sido fundadas por el apóstol Pablo, pero habían llegado estas personas de Jerusalén, estos judaizantes, que insistían en que no basta solamente la fe en Cristo, tienes que tener fe en Cristo, pero antes tienes que hacerte un prosélito de la ley, tienes que circuncidarse, tienes que guardar las dietas, tienes que celebrar los días de reposo y todo esto de acuerdo a la ley. Y Pablo dice: no. O sea, somos salvos solamente por la fe. Solamente por la fe. Entonces vemos aquí, y él dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava. O sea, los que insisten en el Israel terrenal, en la Jerusalén terrenal y en guardar para agradar a Dios la ley ceremonial, son hijos de la esclava, están bajo esclavitud. Nosotros somos hijos de la libre. Así que esto lo discutimos la semana pasada. Cuando tenemos que orar por Jerusalén, es por la Jerusalén de arriba. La Jerusalén de arriba, o sea, que está compuesta de judíos y de gentiles.
por la paz de Jerusalén, no necesariamente por la Jerusalén terrenal como muchos insisten hoy en día. Eso nos lleva, ese es el contexto que nos lleva al capítulo 5, versículo 1, donde dice, estad pues, y siempre que vemos pues, estad pues, es obviamente el puente que se refiere a lo que acabamos de leer en el capítulo anterior. Acuérdense que cuando estas epístolas se escribieron no estaban divididas en capítulos ni en versículos, es como una carta que tú estás leyendo. O sea, esta división de capítulos y versículos vino muchos siglos después, y no está inspirada por Dios, o sea, no fue bajo la inspiración de Dios que se dividió. A veces entonces, por eso es que a veces un capítulo lo dividen en una manera, pudiéramos decir un poco errónea, que parece que como si no tuviera nada que ver con el capítulo anterior. Pero no, cuando en el original se escribió es una carta y está todo relacionado. Entonces aquí cuando dice estad pues, se refiere a lo que él acaba de hablar ahora acerca de la alegoría que habló de Sara y Agar y de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén terrenal, ¿no? Entonces dice, estad pues, dejando eso claro, en el contexto anterior, firmes, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y aquí vemos algo importante, aquí vemos estar firme, aquí vemos un mandato a la misma vez, un mandato, y vemos aquí responsabilidad. Y como vamos a ver más adelante, a la misma vez reconociendo que dependemos completamente de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios que nos guarde. Pero a la misma vez eso no es excusa para ignorar el mandato que se nos da a nosotros de estar firmes. ¿Ve? Y en esto vamos a enfatizar más adelante. Pero entonces vemos como dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice el comentario aquí del hermano MacArthur, que es la Biblia de estudio que estoy utilizando hoy, dice, Pablo les dice que no se muevan de su posición segura en Dios, o sea, estar firmes, no te muevas de ahí. No te muevas de ahí, porque ahora le estaban hablando estos judaizantes, estaban tratando de moverlos de ahí, decirle, no tienen que volver a la ley, no basta solo la fe. Lo tenemos hoy en día con los adventistas del séptimo día, lo tenemos hoy en día con esta gente de raíces hebreas. Es lo que están haciendo, son judaizantes modernos. No basta la fe en Cristo, no, tienes que guardar el sábado. No basta la fe en Cristo, no, tienes que guardar las dietas. No basta la fe en Cristo, no, otro tienes que empezar a hacer danzas hebreas y todo este tipo de cosas. O sea, no basta la fe en Cristo. Y esto es lo que Pablo está en toda la epístola de los Gálatas corrigiendo. Y él dice, estar pues firme, o sea, no te muevas de esa posición, no te dejes mover de esa posición, que ahora te digan, no, es que tú no puedes comer cerdo. Bueno, si no comes cerdo por motivos de salud, pues no puedes comerlo, porque el médico te dijo, o sea, yo en lo personal no como cerdo porque me cae mal la carne, pero no por motivos religiosos, porque es un animal inmundo. De acuerdo a la ley del antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. No es que tú tienes que guardar el sábado, como insisten los adventistas o inclusive estas personas de raíces hebreas. No, es que eso lo cambió Constantino. Ya lo he explicado muy breve, lo voy a explicar una vez más. Constantino no cambió nada. La iglesia se empieza a reunir el sábado porque es el día de la resurrección de Cristo. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Inclusive vemos que cuando Pablo habla de recoger la ofrenda para Jerusalén, a los corintios le dice cada primer día de la semana, cuando ellos se reúnan, que recojan la ofrenda para los hermanos necesitados de Jerusalén. O sea, esto es algo que la iglesia comienza. Y cuando en el año, en el siglo IV, en el 313, si no me equivoco, cuando Constantino para la persecución contra los cristianos, Constantino lo que hace es que prohíbe trabajar el domingo. No es que él cambia, como dicen muchas de estas personas que no tienen ni idea de lo que es historia eclesiástica, repiten como papagayos. Constantino no cambió nada. Constantino simplemente lo que hizo fue prohibió que se trabajase el domingo para que los cristianos pudieran y no tuvieran ningún impedimento para asistir a los cultos cristianos. Cosa que se mantuvo, como quien dice, hasta unos 20, 25 años atrás en la mayoría de nuestros países hispanoamericanos, que no se podía trabajar el domingo, era prohibido para que las personas fueran a la iglesia.
O sea, eso fue lo que hizo Constantino. No fue que él cambió. Como dicen estas personas, no, que Constantino, el que fundó la Iglesia Católica Romana, tampoco fundó la Iglesia Católica Romana. Ni siquiera hizo del cristianismo la religión oficial. Eso no ocurre hasta fines del siglo IV, cuando ya Constantino hacía mucho que había muerto. Entonces, hay que instruirse un poquito en historia para no caer en estos engaños. ¿Y por qué no guardamos nosotros como cristianos? No tenemos que guardar el sábado, porque todas estas cosas apuntaban, toda esta ley ceremonial apuntaba, era sombra de lo que había de venir, o sea, a Cristo, apuntaban a Cristo. Los sacrificios de animales apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo. El día de reposo apuntaba a nuestro reposo, que es Cristo. Entonces el creyente no vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento que se diga, el domingo no puedes hacer esto, el domingo no puedes hacer lo otro porque es ahora el día de reposo. No, eso no lo dice en ninguna parte del Nuevo Testamento. Aunque hay cristianos que insisten en que quieren guardar el domingo como se guardaba el sábado anterior, el sábado en el antiguo pacto, pero eso no es un mandato, eso son ya conclusiones a lo que ellos han llegado. Pero no hay ningún mandato que en el domingo no se pueda hacer nada, sino solamente adorar al Señor. Y sé que hay hermanos hasta reformados que esta es su manera de pensar, pero no hay base bíblica para esto. No lo manda la Escritura en ninguna parte. O sea, no se transfirió el día de reposo hacia el domingo. Simplemente la iglesia comenzó a adorar al Señor y a reunirse el domingo porque fue el primer día de la semana. Toda la ley ceremonial apuntaba a Cristo. Entonces, tenemos que mantener nuestra posición cuando vienen estos judaizantes modernos a tratar de judaizarnos y decir que tenemos que guardar el sábado, que no puedes comer ciertas comidas, que no puedes decir Jesús porque es el nombre griego, tienes que usar el nombre hebreo, en que ya no puedes decir Dios te bendiga o gracia y paz, tienes que decir Shalom y todo este tipo de cosas. Tenemos que, como dice aquí Pablo, estar firmes en nuestra posición, no dejarnos mover. Por eso tenemos que estudiar la Escritura y si es posible estudiar algo de la historia de la iglesia para saber cómo y cuándo surgen todo este tipo de cosas. Hay montones de libros. Yo no sé ni cuántos libros de historia de la iglesia yo tengo, o sea, diferentes autores que uno puede estudiar y así tener un poco más de conocimiento. Ahora, como dice MacArthur, volviendo al comentario, Pablo les dice que no se muevan de su posición segura ante Dios por el beneficio de vivir libres de la ley y la carne como vías de salvación y por la plenitud de bendición que trae la gracia de Dios. O sea, somos libres de ese yugo de la ley. Somos libres. La liberación de la maldición que pronuncia la ley sobre el pecador que ha realizado toda clase de esfuerzos infructuosos para alcanzar su propia justicia y rectitud. O sea, la Biblia, el antiguo pacto deja claro, maldito el que no guardare todas las obras de la ley. Había maldición, esa maldición. Por eso es que Pablo dijo, Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz. Porque Cristo llevó, o sea, esa maldición Cristo la llevó en la cruz. Fue el único que pudo vivir perfectamente la ley. Ningún ser humano puede vivir perfectamente la ley del antiguo pacto. Entonces los que tratan de justificarse según la ley están bajo maldición y bajo esclavitud. Porque como vamos a ver más adelante, es necesario, el que dice guardar, que quiere vivir por la ley, tiene que guardar toda la ley. No es lo que tú escoges. No es escoger, pues guardo el sábado, pero no me tengo que circuncidar. Porque que yo sepa, los adventistas no se circuncidan. O sea, escogen lo que le conviene o lo que quieren. Pero Pablo dice, no, si tú quieres vivir bajo la ley, si tú crees que tienes que guardar el sábado porque es la ley del antiguo pacto, tú tienes que guardarla toda. No tienes derecho a escoger lo que tú guardas o no guardas. Bueno, ¿quieres guardar el sábado? Circuncídate. Tienes que guardar todas las de esto, tienes que volver a los sacrificios de animales. No, pero es que hoy no se puede porque, bueno, tú quieres vivir bajo la ley, tienes que guardar todo eso. Y aún así, nadie se puede justificar por la ley. Nadie la puede guardar a lo que Dios demanda. Nadie puede guardar la ley perfecta de Dios. Cuando leemos, a mí me pasa, cuando estoy leyendo, por ejemplo, como esta mañana, los Salmos, y tú estás leyendo, como dice, cómo amo tu ley, y la ley de Dios, y la ley, y se refiere a los preceptos, o sea, en general, no incluyendo a la ley moral de Dios. Y uno mira a lo lejos que uno está, y uno se entristece, y uno dice, Dios mío, pero qué lejos estoy yo de esto.
Qué lejos estoy esto. Si depende, si para yo ser salvo tengo que guardar esto a la perfección, es imposible. O sea, la única esperanza y que doy gracias es por la fe en Cristo, porque de ninguna manera, ni siquiera en la ley moral, nadie guarda la ley moral a la perfección. Nosotros como cristianos tenemos que guardar la ley moral, sigue vigente para nosotros, pero no para salvación. No para salvación, porque ni siquiera podemos guardarla a la perfección. Por eso es que tenemos la batalla que vamos a ver más adelante en el próximo mensaje. La batalla entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero entonces, volviendo otra vez aquí, dice libres. Entonces en Cristo estamos libres. Por eso Pablo dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo, por medio de su sacrificio y nuestra fe en Cristo, nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo se refiere a lo que le ponían a los bueyes para el arado y eso, ¿no? Y entonces, como explica aquí el hermano MacArthur, dice, el yugo se refiere al aparato que se usaba para controlar animales domésticos. Los judíos se referían al yugo de la ley como una cosa buena y la esencia de la religión verdadera. Pablo argumentó, para todos los que seguían como camino de salvación, la ley era un yugo de esclavitud. Era un yugo de esclavitud. Entonces, seguimos en el versículo 2, Pablo dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. O sea, si se circuncidan, de nada os aprovecha. De nada os aprovecha, como explica aquí MacArthur. O sea, dice, el sacrificio expiatorio de Cristo no puede beneficiar a alguien que confía en la ley y el ritual religioso para salvación. No sirve, o sea, no aplica, no es la fe en Cristo más los rituales que te salvan, no, es la fe en Cristo solamente a la que tú le añades algo, por mínimo que sea, ya tú estás predicando otro evangelio. No es fe en Cristo más buenas obras equivale a salvación, no, ya eso es una herejía. Entonces tú dices que el cristiano no tiene que tener buenas obras. Sí, el cristiano va a tener buenas obras como fruto de la verdadera fe. Porque por su fruto se conoce el árbol. Entonces no es que el cristiano va a hacer obra más fe para salvarse, sino que fe solamente produce obras para obras que fueron preparadas de antemano, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, que fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces por su fruto se conoce el árbol. Alguien que dice ser cristiano, y vamos a entrar en eso más adelante, porque la libertad en Cristo no es libertinaje. Libres en Cristo, pero no libres para pecar, porque el que siente libertad para pecar en realidad lo que es un esclavo del pecado, como dice la Escritura. O sea, cuando dice que nos hizo libres, libre en Cristo. Entonces cualquier evangelio que enseña que es salvación, más obra, más el ritual de la circuncisión, más el guardar el sábado, más cualquier cosa, es otro evangelio. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces el sacrificio de Cristo no cuenta para ti, porque tú estás diciendo no es suficiente. Sí, fe en Cristo más mis buenas obras. Sí, fe en Cristo más guardar el sábado. Sí, fe en Cristo más los rituales de la ley. Sí, fe en Cristo, pero al final tengo que ir a un purgatorio a purgar mis pecados. Es otro evangelio. En todos estos casos estás diciendo el sacrificio de Cristo no es suficiente. Tengo que añadirle algo. Tengo que añadirle el yo purgar mis pecados en el purgatorio. Tengo que añadirle el yo guardar el sábado. Tengo que añadirle los rituales. Tengo que añadirle algo. Eso Pablo dice que es otro evangelio y dice una maldición, sea anatema cualquiera que predique otro evangelio. Por estos cambios pequeños, pero estos cambios pequeños cambian a otro evangelio. Que a veces dice, ay no, ¿por qué tanta doctrina? No, doctrina, no, yo a Cristo nada más sin doctrina. No puedes tener a Cristo sin doctrina. Creer que Jesucristo murió por los pecados es doctrina. Creer que Jesucristo somos salvos solamente por la fe en Jesucristo es doctrina. Así que no puedes ser salvo si no tienes doctrina. O sea, esas son cosas que hay que tenerla clara.
Y vemos aquí como Pablo defiende claramente. Pablo dice, bueno, está bien, son cristianos, pues bendito que ellos insisten en guardar el sábado y en la circuncisión. Igual aman a Cristo. Eso es lo que dirían muchos de estos pastores hoy en día y muchos de estos cristianos de la generación cristal hoy en día. O sea, no, pero ¿para qué estar discutiendo en estos puntos? Pues igual son hermanos. Ellos aceptan matrimonios del mismo sexo, igual aman a Cristo. O sea, ellos insisten, son hermanos, aunque ellos insisten que hay que guardar el sábado, somos hermanos en Cristo. No, esto es otro evangelio. Es otro evangelio. Ahora bien, seguimos otra vez. Versículo dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Tú insistes en que hay que guardar el sábado, tienes que guardar toda la ley. Tú insistes en que hay que circuncidarse, tienes que guardar toda la ley. Hasta ahora, hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, los que insisten hoy en día en guardar el sábado, no insisten en que hay que circuncidarse. ¿Y por qué no? Pablo dice, si tú insistes que tienes que guardar un punto de la ley, tú tienes que guardarlo todo. Y estamos hablando aquí de la ley, o sea, de la ley de ritual, ¿no? Dice el comentario aquí de MacArthur, dice, obligado a guardar toda la ley. El criterio de Dios es justicia perfecta. No es lo mejor que yo pueda hacer. Por eso cuando a veces le preguntamos a la persona, bueno, ¿usted es salvo? ¿Usted cree que usted va al cielo? Sí, yo sé que yo no soy perfecto, pero estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Yo trato de no hacerle daño a nadie, yo trato de ayudar a las personas, yo trato de ser una buena persona. Eso no es suficiente. Bajo la perfección que Dios demanda, eso no es suficiente. Yo trato de guardar los 10 mandamientos, nadie los guarda a la perfección, no es suficiente. No, pero Dios sabe mi corazón que estoy tratando, sí, pero no es tu sentimiento lo que cuenta delante de Dios solamente. O sea, es lo que Dios demanda. Dios demanda obediencia perfecta en su ley. Y nadie la puede guardar. Por eso es que viene Cristo y muere en la cruz. Por eso es que nosotros tenemos siempre que estamos predicando el evangelio, que significa buenas nuevas, confrontar a las personas con la ley de Dios. Y cuando tú confrontas a las personas con la ley de Dios, que ven que no hay manera de salvarse, viene ese dolor, viene ese miedo, entonces que se presentan las buenas nuevas de salvación. Tú no puedes guardar la ley de Dios, pero Cristo la guardó por ti y Cristo pagó el precio en la cruz. Esas son las buenas nuevas. Si te arrepientes y pones toda tu fe en Él, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios que está sobre todos los hijos de desobediencia. De la condenación eterna. Entonces vemos aquí como dice, el criterio de Dios es justicia perfecta. Así que cualquiera que falte en una sola parte de la ley equivale a una descualificación total. Guardas el sábado, vamos a poner que te circuncidaste, que procuras no comer cerdo, pero se te olvidó uno, no sacrificas animales. No, ya, estás descalificado. No, pero es que yo no puedo sacrificar animales en este tiempo, me meten preso. Estás descalificado porque tú insistes en que quieres guardar la ley, en que quieres vivir bajo la ley ceremonial. Toda esta ley apuntaba a Cristo, los sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo, el día de reposo apuntaba a nuestro reposo que es Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Y sigue diciendo en el versículo 4, si estás obligado a guardar toda la ley, a los que insisten en esto, entonces dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El que insiste en que quiere vivir bajo la ley, por eso es que no podemos llamar o considerar hermanos a personas que insisten en guardar la ley. Llámense adventistas, llámense raíces hebreas, porque estas personas se han desligado. Se han desligado, es lo que dice la Escritura. Se han apartado de la gracia. Ahora bien, muchas personas ven este versículo como que enseñan que la salvación se puede perder. Y brevemente, no es el tema, pero quiero hacer esa aclaración. Este pasaje no está hablando de perder la salvación. Cuando vamos a Juan 6:39, Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si un cristiano puede perder su salvación, entonces Cristo falló porque lo perdió. Alguien dirá, bueno, ¿y Judas? Judas, cuando vamos a la oración intercesora que hace Jesús en el capítulo 17 de Juan, no voy a ir ahí, lo pueden buscar con calma. Él dice, ninguno, orando al Padre, ninguno de los que me diste se ha perdido. Los he guardado, ninguno de los que me diste, refiriéndose a los apóstoles, se ha perdido, excepto el que era hijo de perdición. Quiere decir que no fue que Judas fue apóstol, pero no fue salvo. Y hay muchos pastores que no son salvos. Y hay muchos obreros cristianos, entre comillas, que no son salvos. Y van a terminar en el infierno. Personas autoengañadas. Judas fue apóstol. Judas predicó la palabra. Judas probablemente hizo milagros. Muchas personas probablemente se convirtieron bajo el ministerio de Judas. Sin embargo, Judas siempre fue hijo de perdición. Entonces no se trata de poner a Judas como un ejemplo de un salvo que se perdió. Siempre se le llama hijo de perdición. Hijo de perdición. Cuando vamos a Juan, ahí mismito, a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo del 26 al 29, dice Jesús hablando, pero vosotros, diciéndole a los religiosos, a los fariseos de su tiempo, dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Oiga bien, ¿por qué alguien cree ahora mismo en un grupo de personas? Se predica la misma palabra, unos creen y otros no creen. ¿Por qué? ¿Será porque algunos tienen un corazón mejor? ¿Serán porque algunos tienen un mejor entendimiento? ¿Serán porque algunos son más buenos que otros? No, sino porque algunos son ovejas y otros no. Y las ovejas, o sea, los escogidos, y quiero aclarar algo, el escogido o el oveja nace oveja y nace escogido. Lo que no nace es salvo, nace hijo de ira a la misma vez. O sea, nadie nace salvo, los escogidos no nacen salvos, pero son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Bueno, pues ¿para qué predicar si son escogidos y se van a salvar como quiera? Porque Dios mandó a que se les predicase el evangelio, porque el Dios que escogió para salvación, escogió el medio por el cual los escogidos van a ser salvos, y es por medio de la predicación del evangelio. Así que Dios no brinca los medios que Él escogió para llegar al fin. Y el medio para llegar al fin de que los escogidos sean salvos es predicar el evangelio. Así que eso, los calvinistas no creen en evangelizar, que eso es una patraña, es una mentira y es una vil calumnia. Y acuérdense que la calumnia es pecado. O sea, es pecado. Así que eso de que no, los calvinistas como creen en la predestinación y los escogidos no creen en predicar. No, hay que predicar. Es un mandato predicar, porque los escogidos, para que se salven, tienen que escuchar el evangelio, que fue el medio que Dios escogió para salvación. Y como yo no sé quién es escogido o no, quién es oveja o no, nuestro trabajo es predicarle y exhortar a todos los hombres a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Ahora bien, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Una verdadera oveja no puede perecer jamás. Un verdadero cristiano no puede terminar en el infierno. Y antes que alguien me está acusando aquí de libertinaje, tú ves, entonces salvo siempre salvo, puedes vivir y pecar y hacer lo que te... Vamos a dejar eso claro, que eso no es lo que creemos ni es lo que enseña la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Y el que crea que el decir que la salvación no se pierde, da permiso a vivir en pecado, no ha entendido la salvación y probablemente no es salvo. O sea, quien coja esto de excusa para decir, ay, qué bueno, qué alivio me da usted con explicar eso, ahora puedo vivir como se me peguen gana y total nada, sigo siendo salvo. No, si tú piensas así y vives como se te peguen gana, vas a terminar en el infierno. O sea, porque el que practica el pecado es del diablo y sin santidad nadie verá al Señor. Así que el que escoge, el que circuncida el corazón, el que hace nacer de nuevo a la persona, también la pone a vivir en santidad.
sin quitar la responsabilidad humana, porque no es que nos volvemos robots como se nos acusan también a nosotros. Así que dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la seguridad. Así que cuando leemos aquí que caer de la gracia no puede estar enseñando algo contrario a lo que el mismo Jesús enseñó, de que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, de que nadie, ningún verdadero creyente va a perecer jamás. Entonces, ¿cómo entendemos esto cuando dice de la gracia habéis caído? Pero le está hablando a una iglesia. Sí, le está hablando a una iglesia, pero no todo el mundo en una congregación cristiana es un nacido de nuevo. Como no todo israelita de sangre es un verdadero israelita ante los ojos de Dios, ni pertenece al verdadero Israel de Dios, el Israel espiritual. Pueden pertenecer al Israel nacional, al Israel étnico, y no pertenecer al Israel de Dios. Y lo mismo, podemos pertenecer a una congregación cristiana, ser miembro, predicar, enseñar, trabajar y no haber nacido de nuevo y no ser verdaderamente oveja ni parte del pueblo de Cristo. Siempre lo llevo a Mateo 7, en el día del juicio. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes milagros. Y Él les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, nunca tuve una relación íntima con ustedes, aunque estuvieron en mis congregaciones, aunque predicaron, aunque tenían una gran reputación frente a los hombres, yo no los reconozco como mis ovejas. ¿Ve? Por eso es que cuando yo hablo de la seguridad de la salvación, creo en la seguridad de la salvación, creo que la salvación, que un verdadero creyente no pierde su salvación. A la misma vez exhorto a que nos examinemos a ver si somos verdaderos creyentes. Porque si usted duda de que usted es salvo, pues a lo mejor el Espíritu Santo le está redarguyendo, a lo mejor no lo es. Y el Espíritu Santo lo está redarguyendo para que venga un verdadero arrepentimiento y a una genuina fe. ¿En qué estamos basando nuestra salvación? En que nos bautizamos, en que un día repetimos la oración del pecador. ¿En qué? En que trabajo en el ministerio de la iglesia, en que tengo tantos años, en que conozco la Biblia. Nada de eso es prueba de la verdadera salvación. Es solamente por la fe en Cristo y se va a demostrar por el fruto. Por el fruto. No es que vamos a dar fruto para ser salvos, sino que el fruto es del Espíritu producido en nosotros. Entonces, estas son cosas que hay. Así que aquí no estamos hablando de libertinaje. Por eso el tema es estar firme en la libertad, no en libertinaje. Como se nos acusa falsamente, esos calvinistas o esos bautistas, salvo siempre salvo, creen que pueden. Yo sé que hay personas que piensan así. Pero estos son neocalvinistas, falsos maestros que no han entendido lo que es la gracia de Dios. Pablo nos manda a esforzarnos en la gracia de Dios. Nadie habló más de vivir en santidad que Pablo y los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Jesucristo, que dice que por su fruto se conoce el árbol. Así que no quiero que se malentienda que cuando estamos hablando de la seguridad de la salvación estamos hablando de vivir el libertinaje. No, eso es antinomianismo, como vamos a ver más adelante. Así que dejando claro, hay otros pasajes como el que dice: el que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Hay muchos pasajes. En Primera de Juan habla: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No es que yo conozco personas que eran cristianas en un tiempo, sirvieron y mira, ahora están en el mundo. Entonces son salvos, siempre salvos. No, o están predicando otro falso evangelio, o se han unido a otra falsa religión. No, nunca fueron. Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Porque Dios los hace permanecer. Pero al no permanecer muestran que nunca tuvieron una fe genuina. Nunca tuvieron una fe genuina. Ahora bien, volviendo aquí a la explicación que trae MacArthur acerca de esto, dice: la palabra griega que se traduce desligaste y significa separarse o cortarse de. La palabra caído significa perder el agarre firme a algo. Pablo quiere dar a entender con claridad que cualquier intento de justificarse por la ley equivale a rechazar la salvación solo por gracia y solo por fe. Hemos visto personas que después de supuestamente ser cristianos, estar en iglesias cristianas, evangélicas o protestantes, como le quieran llamar,
ahora se han vuelto otra vez a la religión tradicional y ahora han descubierto, ¿no?, que la verdadera religión tiene que ver con el Vaticano. Otros se han vuelto otra vez que la verdadera religión, sé de personas que se han vuelto al judaísmo. Es un triste caso de una persona que aprecio, que la conozco de muchos años, que fue miembro de una iglesia que nosotros que pastoreé en Miami, que hoy en día, con mucha tristeza me da decirlo, pero ella misma se casó con un judío ortodoxo y ella se apartó, claro, al ver tantos malos ejemplos de los charlatanes estos del evangelio y la prosperidad en todas las iglesias que se metían. Para ese tiempo nosotros nos habíamos ido para Puerto Rico, a todas las iglesias que se metían, lo que veían eran estos charlatanes pidiendo dinero y se decepcionaron. Entonces llegaron a la conclusión que los evangélicos y todo el evangelio es una falsedad y se volvió a la ley, se volvió al judaísmo y dice pues que está contenta ahí en su religión judía, ¿no? Entonces esto es desligarse. Un tiempo profesaron ser cristianos, pero se han desligado. No es que perdieron la salvación, es que se han desligado al volverse otra vez a una salvación por obras. Se han desligado de la gracia, han caído. Eso es lo que significa. Dice, quienes fueron alguna vez expuestos a la verdad gratuita del Evangelio y después dan la espalda a Cristo, como vamos a ver en Hebreos 6, del 4 al 6, con la intención de justificarse por guardar la ley, se separan de Cristo de forma irremediable y pierden la oportunidad de ser salvos por la gracia de Dios. Su deserción de Cristo y el Evangelio solo prueba que su fe nunca fue genuina. Y esto lo vemos si vamos rapidito a Hebreos, capítulo 6, versículo del 4 en adelante, donde vemos que muchos de esta iglesia a la que le escribe el escritor de los Hebreos, probablemente muchos eran judíos, ¿no? Era una iglesia compuestamente, una congregación mayoritariamente judía, por eso se llama la epístola a los Hebreos. Ese nombre no aparece en el original, es un nombre puesto después. Pero muchos estaban pensando por la persecución volverse otra vez al judaísmo, volverse a apartarse otra vez y volverse al judaísmo, como hacen los de raíces hebreas y como el caso que mencioné, y los que insisten en guardar el sábado. Y mira lo que dice aquí, dice el escritor de Hebreo a estas personas que estaban pensando en volverse atrás otra vez a la ley, a salvación por obras, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Está hablando de gente salva. No, no necesariamente. Cuando usted escucha la palabra, usted es puesto al don celestial. Usted inclusive puede ser beneficiario de muchas bendiciones dentro de esa congregación o dentro de esa familia cristiana sin usted ser un genuino cristiano. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Aquí no está hablando de una caída de un cristiano como pasó en este caso con David, con Sansón, como con muchos cristianos que han recaído en algún pecado. No, esto no está hablando de esto. Aquí está hablando de apartarse, de renunciar y volverse otra vez a lo que es la salvación por obra. Después que escucharon el Evangelio, después que entendieron el Evangelio, después que profesaron por un tiempo. Acuérdense que profesar y ser son dos cosas distintas. Yo puedo profesar ser algo. Bueno, y hoy usted tiene personas, hombres que profesan ser mujeres. Siguen siendo hombres, punto. O sea, entonces, no es lo que tú no eres lo que tú profeses, tú eres lo que tú eres. Y muchas personas profesan ser cristianos cuando en realidad no lo son. Muchos se lo creen que son y solamente son autoengañados. Ahora bien, dice que estas personas que se han apartado, recayeron otra vez, o se han vuelto otra vez a la salvación por obra, dice, y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Ya para estas personas, o sea,
que han rechazado abiertamente, después que conocieron el cristianismo, lo rechazaron, sea que se fueron al budismo, sea que se fueron al islam, sea que se fueron al catolicismo romano, sea que se fueron a los adventistas. Entonces que tienen que ser bautistas igual que usted. No, no tienen que ser bautistas. Muchos bautistas también para el infierno van. O sea, aquí no se trata de una denominación, aquí se trata de lo que enseña de estar en Cristo. Muchos de la iglesia bautista no están en Cristo, no han nacido de nuevo, son autoengañados. Muchos reformados, muchos calvinistas no han nacido de nuevo. Aquí no se trata de ser bautista, reformado, evangélico, protestante. Eso no necesariamente, eso no salva a nadie. Aquí es estar en Cristo. Y siempre insisto en lo mismo y sueno como un disco rayado, pero siempre insisto en lo mismo. Ahora bien, cuando vemos esto, dice que es imposible. Y algunos enseñan que este pasaje que estoy leyendo de Hebreo, que enseñan que la salvación se pierde. Bueno, si esto está enseñando que un verdadero cristiano pierde la salvación, entonces mira lo que dice, es imposible que vuelva a ser renovado. Entonces, si el cristiano pierde la salvación, entonces olvídate de tratar de traerlo a que se reconcilie, como hacen en muchas de estas iglesias, que hoy pierden la salvación, mañana no, pasado sí, no. Porque si de verdad se perdiera, si este pasaje enseña que se pierde la salvación, no se puede recuperar. Entonces, ¿por qué está llamando a reconciliación? Es una contradicción. Pero aquí está hablando de un apartamiento, el contexto de la epístola de los Hebreos. Ahora mira versículo 7. Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y aquí la lluvia puede ser la palabra, representa la palabra de Dios, pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Siempre lo he dicho, cuando uno está predicando la palabra de Dios, está ablandando corazones y está endureciendo corazones. Pero va a cumplir el propósito por el cual fue enviada. Personas que escuchan domingo tras domingo la palabra de Dios de parte de sus familiares y siguen rechazándola y producen espinos, como dice aquí la escritura, espinos y abrojos, es reprobada. Y que está ya próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Así que vemos que a lo que se está refiriendo aquí es a personas no salva, porque dice en cuanto a vosotros, sabemos, en cuanto a vosotros, oh amado, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿De qué? De lo que es la clave de las advertencias que acaba de hacer, a cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Quiere decir que los que se apartan no pertenecen y nunca pertenecieron a la salvación. Entonces, volvemos otra vez a los Gálatas. Volvemos otra vez a los Gálatas, al capítulo 5. Otra vez y seguimos, dejando ya pasando ese hebreo. Me tuve que aguantar ahí un momento en eso de que cuando dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. Y ya vimos todo esto. No tiene que ver con perder la salvación, sino tiene que ver claramente que el que se desliga, el que busca, ya no tiene, ya se ha apartado, ha abandonado la única posibilidad que tenía de salvación, que era la fe en Cristo. Dice versículo 5, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu. Y vemos aquí el comentario que dice MacArthur, los cristianos ya poseen la justicia imputada de Cristo, pero todavía aguardan la justicia completa y perfecta que recibirán en su glorificación. Esa es la esperanza que tenemos, porque en esperanza hemos sido salvados. Aquí nadie tiene cuerpo glorificado todavía. Aquí seguimos fallando, seguimos cayendo, seguimos batallándonos con el pecado. Cuando en la segunda venida de Cristo, cuando tengamos cuerpo glorificado, ahí es que se va a manifestar la salvación completa. Y ahí ya no va a haber esa batalla con el pecado. Dice, porque en Cristo Jesús, dice el versículo 6, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale algo, como dice aquí el comentario. Nada que se haga en la carne, incluido todo tipo de ceremonias religiosas, hace la diferencia en la relación personal con Dios.
Todo lo externo carece de relevancia eterna y es válido y es inválido mientras no sea el reflejo de una verdadera justicia interna. Y dice, sino la fe que obra por el amor. La fe que salva demuestra su carácter auténtico mediante obras de amor. No es que va a hacer obras de amor para salvarse, es que esa es la prueba. Va a ser el resultado de esa fe genuina. Aquel que vive por fe está motivado en su interior por el amor a Dios y a Cristo, que fluye de forma sobrenatural en adoración reverente, obediencia genuina y sacrificio amoroso. Versículo 6 dice, 7. Vosotros corríais bien. Y aquí el Pablo está comparando a una carrera, ¿no? Vemos que Pablo parece que estaba muy familiarizado con las Olimpiadas griegas. Si llega a ver la Olimpiada de este año, ahí mismo creo que la deja hasta de usar de ejemplo. O sea, con la blasfemia y con la asquerosidad que vimos en este año 24, ¿no? Pero en ese tiempo él utilizaba bastantes ejemplos de lo que eran las Olimpiadas y el deporte. Y él dice aquí, comparando la carrera, porque la vida cristiana es como una carrera, él dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer? La verdad es como un obstáculo que se pone en la carrera e impide a que el corredor siga. Y así mismo es que él está viendo esta enseñanza que están trayendo los judaizantes. Y versículo 8 dice, 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, esta persuasión de volver a la ley, este tropiezo que les está estorbando en la carrera, no procede de Cristo, que es el que os llama. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. A lo que estamos hablando ahorita, un poco. Alguien dice, ay, pero ¿para qué estar haciendo tanto énfasis? Somos todos hermanos en Cristo. Pues aquellos creen en un purgatorio y creen en que María es intercesora. Igual son cristianos. Los otros creen que hay que guardar el sábado. Somos cristianos. ¿Por qué vamos a estarnos enemistando por esta teología? No, solamente el amor de Cristo. Pues Pablo dice, un poquito de levadura leuda, arruina toda la masa. Claro, hay cosas que uno puede dejar pasar. Vamos a ver, si hay hermanos que creen que pueden estar hablando en lenguas hoy en día, pues aunque personalmente no lo creo, pues seguimos siendo hermanos en Cristo y no vamos a formar una discusión por eso. Y así hay temas secundarios. Algunos creen que va a haber un arrebatamiento, que la segunda venida de Cristo está dividida en dos etapas, un rapto pretribulacional y que después que viene en gloria y todo ese lío. Nosotros no creemos esto, creemos que el arrebatamiento ocurre a la misma vez que la venida en gloria de Cristo. Así se creyó por 19 siglos. O sea, pero hay hermanos que creen lo contrario. Pues no vamos a hacernos enemigos, ni a discutir, ni a decir que no son salvos. Nosotros creemos en la elección incondicional, creemos en la predestinación como está en la Escritura. Otros hermanos no la creen, pues eso no lo salva ni lo pierde. No vamos, seguimos siendo hermanos en Cristo. Pero cuando alguien dice, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar la ley o no eres salvo, ahí sí hay problema. Ese poco de levadura. Cuando alguien dice que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente y tú tienes que purgar todavía tus pecados en un purgatorio, eso es otro evangelio y ahí no podemos comprometernos. ¿Ve? Un poco de levadura leuda toda la masa y convierte en otro evangelio. Y eso es a lo que se refiere, por eso es que sí hay que ser doctrinal. Pero también tenemos que escoger bien nuestras batallas. O sea, no es que estemos ahora en una cacería de brujas buscando en qué tenemos diferencia para estar discutiendo. No es eso. Pero en cosas fundamentales como esto, si alguien niega la virginidad de María antes del nacimiento de Jesucristo, es otro evangelio. Está contradiciendo la Escritura. Si niegan la deidad de Cristo, es otro evangelio. No podemos llamarlos hermanos. Los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es un ángel, igual que los mormones, no son nuestros hermanos en Cristo, son una secta. Ah, pero es que esa pequeña diferencia, esa poca levadura, leuda toda la masa. Los judaizantes predicaban a Cristo, predicaban que era el Mesías, pero le añadían las obras de la ley. Y ya Pablo dice, esa poca de levadura
arruinó toda la masa del evangelio. Ya lo convierte en otro evangelio diferente. Y él dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quien quiera que sea. Pablo expresa aquí la seguridad alentadora de que el Señor será fiel en sustentar a los suyos para que no caigan en la herejía. Pero vean que a la misma vez que vemos la dependencia del Señor, Pablo confía en el Señor de que los verdaderos creyentes no van a caer en esa herejía. Pero a la misma vez vimos cómo comienza el versículo 1. Está firme. Entonces vemos aquí la dependencia de Dios, la soberanía de Dios que nos guarda y la responsabilidad humana que nos dice, está firme, mantén tu posición. Aunque aquí vemos como Pablo dice que él confía en el Señor, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. La sentencia sobre el que está predicando otro evangelio. Santiago dice, no nos hagamos maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo no quisiera estar en los zapatos de estos maestros que están predicando un falso evangelio. Este falso evangelio de la prosperidad, estos sinvergüenzas charlatanes que se están haciendo millonarios, negociando el evangelio, diciendo que el evangelio es solamente para cosas de prosperidad, para declarar, para estar en salud solamente, para declarar, reclama y todo este falso evangelio. Yo no quisiera estar en los zapatos tampoco de los maestros que están enseñando estos evangelios de salvación por obra, de los que están enseñando otro mediador aparte de Jesucristo, María, los santos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Usted dice eso porque usted es protestante. No digo eso porque está en la Escritura. Es que hay que estudiar la Escritura y estudiar también la historia de la iglesia para que usted vea que la misma Iglesia Católica Romana no siempre creyó estas cosas. Hay cosas que se han añadido siglos y hasta miles de años después, que no se creían al principio, que han seguido añadiendo y añadiendo y añadiendo, que no tienen que ver nada con la Biblia y muchas de ellas contradicen abiertamente la Biblia. Ahora bien, volvemos otra vez, versículo 11. El que va a llevar la sentencia a quien quiera que sea, el que está predicando, el que está confundiendo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Parece que estos judaizantes estaban diciendo, no, pero es que nosotros estamos predicando el mismo evangelio de Pablo. Y el mismo Pablo cree en que hay que guardar la ley. Y él dice, no. Eso no es así. Si aún yo predico la circuncisión, o sea, la ley, ¿por qué padezco persecución todavía? Era perseguido por los mismos judaizantes. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz es un tropiezo, era un tropiezo. La cruz es un tropiezo para el religioso. Para el religioso que basa su religión en la salvación por obras. El cristianismo genuino, el cristianismo bíblico, es la única religión que enseña salvación solamente por fe. Todas las demás, llámese Islam, catolicismo romano, adventista, mormones, testigos de Jehová, todas las demás, y pues el budismo, todas las demás religiones enseñan salvación por obras. Por obras. Por obras. Aún el mismo catolicismo romano enseña, sí, salvación en Cristo más las obras. Equivale a salvación. Y aún así todavía te mueres y todavía tienes que ir a un purgatorio a purgar tus pecados. Como si lo que Cristo hizo en la cruz no fuera suficiente. El cristianismo es el único que enseña salvación solamente por fe. Por eso es un tropiezo para estas otras religiones, incluyendo a los mismos judíos. Y dice, versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Y aquí Pablo, mire, oiga, aquí Pablo lo que está diciendo, como están insistiendo en la circuncisión,
ojalá se lo corten completo. Ojalá se castren completo. Eso, uy, Pablo, pero ven acá y el amor de Cristo, ¿dónde está? Así le diría mucho de los pastores de cristal hoy en día y de los cristianos de cristal de esta generación cristal hoy en día. Uy, Pablo, pero eso no es amor. No, eso no, Pablo. No está mostrando. Pues Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, ojalá se mutilasen. Ya que insisten en la ley y en la circuncisión, pues ojalá se castren completo, así como hacen los de las religiones paganas, que se castraban. Eso es lo que está diciendo Pablo, para que vean la seriedad de este asunto. Mi hermano, vuelvo y les repito, esto de raíces hebreas, esto es una herejía del mismo infierno. Esto de los adventistas del séptimo día no podemos decir que es el evangelio. Esto sale del mismo infierno. Y cualquier mezcla con el cristianismo de que insiste en salvación por medio de rituales y por medio de obras, aparte de la fe en Cristo, es una herejía del infierno. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. Y así como el tema del mensaje, fuimos llamados a estar firmes en la libertad, no en libertinaje. Somos libres en Cristo, pero no libres para vivir como se nos pegue en gana. No es libre para pecar, no, porque el que es libre para pecar es esclavo del pecado. Entonces no confundamos esto. Dentro de muchos evangélicos, incluyendo bautistas y algunos reformados, sí hay lo que es el antinomianismo, que significa sin ley. O sea, ellos piensan que así como la ley ceremonial ha sido eliminada por Cristo, también la ley moral. Y muchos piensan que porque estamos en Cristo ya podemos vivir, somos salvos. Y en este sentido es que nosotros no somos los salvos, siempre salvos en el sentido, queremos que la salvación no se pierde, pero no estamos en el pensamiento de esos que dicen que porque son salvos pueden vivir como se nos pegue en gana. En la anterior iglesia que estaba pastoreando, y lo vuelvo y lo repito, tuve una discusión con una persona, un supuesto de los líderes de ahí, en que me insistía en que si él cae en fornicación o si él tiene una discusión con alguien y le metió un tiro a la persona, pues en verdad eso ocurrió porque Dios lo decretó así y no había nada que él podía hacer, así que no había ninguna responsabilidad, igual él es salvo. ¿Ves? Esto es una herejía. Y una persona que piense así, es que yo no creo que ni salva es ni ha entendido el evangelio. Cierto que todo está ordenado por Dios, pero cierto que somos igualmente responsables por nuestras acciones. Y nadie puede decir que peca porque Dios lo obligó a pecar. Judas traicionó a Jesucristo porque quiso traicionarlo, aunque estaba escrito que iba a pasar así. Pero eso no le quitó la responsabilidad a Judas de eso. Entonces no confundamos la libertad en Cristo, porque no tenemos que guardar el sábado, porque no tenemos que guardar los rituales para poder vivir como se nos pegue en gana. A mí en una ocasión, en esta misma congregación, años atrás, también se me acusó de que yo estaba predicando salvación por obras. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando de lo que enseña la Biblia, la necesidad del genuino arrepentimiento. Y si una persona no se arrepiente, no tiene fe, punto, se acabó. Jesucristo comenzó predicando el arrepentimiento y la fe. Arrepentíos y convertíos. Fue las palabras de Jesucristo, fueron las palabras de Pedro en el primer sermón. Fueron las palabras de Juan el Bautista. Fueron las palabras de Pablo, que dice que predicó el arrepentimiento para perdón de pecados en todas partes. Fueron las palabras de la ordenanza que Jesucristo le dejó a los apóstoles antes de ser ascendido a los cielos. Y por yo decir que el arrepentimiento va con la fe, y si no hay un arrepentimiento, no hay fe, pues me dijeron, no, entonces tú estás predicando obras porque el arrepentimiento es una obra. No, el mismo arrepentimiento es un don de Dios. Dios es quien concede el arrepentimiento, igual quien concede la fe, pero somos nosotros los que tenemos que poner esa fe, activar esa fe y a la misma vez arrepentirnos, pues Dios no se arrepiente por nosotros. Así que no confundamos lo que es la libertad en Cristo con libertinaje, ni confundamos el que no tenemos que guardar la ley
ceremonial del antiguo pacto con antinomianismo de que estamos sin ley, punto, vivimos como se nos pegue en gana. No, estamos bajo la ley moral de Cristo, no para salvación, sino como consecuencia de que somos salvos, porque la ley moral, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, reflejan el carácter de Dios, el cual no cambia. La ley ceremonial sí, la ley moral, el carácter de Dios no. Entonces, mucho cuidado, y es triste porque hoy mismo en las iglesias, y vamos a empezar por las iglesias de nuestra denominación bautista, en muy pocas se habla de pecado, en muy pocas se habla de arrepentimiento, y aún en iglesias reformadas, totalmente apartado de lo que fueron los puritanos ingleses y el mismo Calvino y los reformadores, que constantemente, aunque Calvino insistía en lo que era la elección incondicional, también insistía constantemente en lo que era vivir una vida santa. Igual que todos los puritanos, cualquiera que se lea John Owen, Jonathan Edwards, George Whitefield, los sermones de estas personas, veían como constantemente estaban denunciando el pecado y exhortando a vivir vida santa. Algo que muchos de los supuestos reformados hoy en día, calvinistas de hoy en día, bautistas de hoy en día, no hacen, y que son cosas que están ausentes en sus púlpitos. Así que no confundamos. Pablo dice, fuimos llamados a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No tenemos que ver nada con la ley, así que puedo fornicar, puedo de esto. Dentro de las iglesias evangélicas, ¿cuánta gente no están viviendo en fornicación? En adulterio, dentro de los mismos líderes. Gente como sea, viviendo inmoralmente. Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Punto, se acabó. Llámete bautista, calvinista, pentecostal o como te llames. Ahora dice, porque toda la ley en esta sola palabra, dice, que no los usemos como para servir la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el comentario aquí de MacArthur sobre eso, dice, los aspectos éticos de la ley anterior del Antiguo Testamento son los mismos del Evangelio en el Nuevo Testamento. Si un cristiano ama de verdad a los demás, también cumple todos los requisitos morales de la ley mosaica antigua. El que ama a su hermano no va a estar deseando la mujer de su hermano, no va a estar en adulterio. El que ama a su hermano no va a estar en fornicación. El que ama a su hermano no le va a mentir, no le va a robar. O sea, todo esto es a causa del amor, del verdadero amor. Pero versículo 15 dice, pero si os moldéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y quiero terminar aquí leyendo aquí a uno de los padres de la iglesia, a Clemente de Roma. Clemente de Roma se cree que es el mismo Clemente que menciona el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que lo acompañó en sus viajes y que fue obispo de Roma. Y aquí en esta carta, la segunda carta a los Corintios, me llama mucho la atención, va de acuerdo al versículo que acabamos de leer. Dice, porque el Señor ha dicho, mi nombre es blasfemado en toda forma entre los gentiles. Y también hay de aquel por razón del cual mi nombre es blasfemado. ¿En qué es blasfemado? Y oigan bien esto es una congregación de fines del primer siglo, para que vean que estas cosas no son de ahora. ¿En qué es blasfemado? En que vosotros no hacéis las cosas que deseo. Porque los gentiles, cuando oyen de nuestra boca las palabras de Dios, se maravillan de su hermosura y grandeza. Pero cuando descubren que nuestras obras no se corresponden a las palabras que decimos, inmediatamente empiezan a blasfemar, diciendo que es un cuento falaz y un engaño. Porque cuando oyes que les decimos que Dios dice, ¿qué clase de merecimiento es el vuestro si amáis a los que os aman? El mérito está en que améis a vuestros enemigos y a los que os aborrecen, como dice en Lucas 35, 32, 35. Cuando oyen estas cosas, los gentiles se maravillan de su soberana bondad. Pero cuando ven que no solamente no amamos a los que nos aborrecen, sino que ni aún amamos a los que nos aman, se burlan de nosotros y nos desprecian, y el nombre es blasfemado. O sea, y aquí vemos claramente una realidad.
O sea, cuando el mundo mira las peleas que hay dentro de las mismas iglesias, cuando mira las divisiones que hay dentro de las mismas congregaciones, cuando llegan personas a una congregación y lo que ve es división, murmuración, allá en el baño cogieron a dos hablando del pastor o de la hermana o del otro hermano, y así constantemente, cuando ven que los mismos cristianos se están llevando a juicio, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Blasfemar. Entonces, ¿de qué sirve toda decir que no, que insistir en que hay que guardar cierto ritualismo, cierta cosa, cierto ritual y cierto guardar el sábado y todo esto? Si no vemos el amor por ningún lado. Y el amor es fruto del Espíritu. Así que así concluimos, y como siempre la exhortación a los que nos están viendo por el internet: asegúrate de que tu confianza está solamente en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz. No confíes en que fuiste bautizado de niño. No confíes en que un día simplemente repetiste una oración, la oración del pecador. No confíes en que simplemente te bautizaste. Tienes que examinar tu vida, en qué tú estás poniendo, por qué tú eres salvo. Si te preguntan por qué tú eres salvo, bueno, porque yo trato de vivir lo mejor posible, trato de hacer buenas obras. Pues no. Si tu respuesta no es solamente porque he puesto mi fe solamente en Jesucristo, no has conocido ni entendido el Evangelio. Y yo te invito a hacerlo en esta hora, en venir a Cristo en arrepentimiento y fe, no confiando en los rituales, no confiando en la religión tradicional, no confiando en guardar el sábado, no confiando en ningún ritualismo, solamente reconocer que eres pecador, que eres digno del infierno y que Cristo murió por pecadores. Poner tu fe, venir al arrepentimiento, reconociendo que eres pecador y doliéndote por tu pecado porque has pecado contra un Dios santo. Pones tu fe completamente en Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día y nos ha dado la promesa que va a venir nuevamente por nosotros. Esas son las buenas nuevas de salvación, y te invito a que recibas a Cristo en esta hora si no lo has hecho todavía. Así que, como siempre digo, pueden dejar el comentario, cualquier pregunta, escribirla ahí. También me puedes escribir de qué parte estás viendo este video, ponerle like, compartirlo, suscribirte para que automáticamente te lleguen estos videos, ¿no? Así que vamos a orar y nos despedimos en oración. Padre, gracias te damos, tu palabra ha sido predicada, Señor. La semilla ha sido regada y una vez más rogamos pues que sea tu Santo Espíritu el que dé el crecimiento, Señor, que cumpla el propósito por el cual ha sido enviado, Padre Santo. Sí, oh Dios, mira cuánta confusión, mira todos estos judaizantes modernos que están confundiendo, Padre, trayendo estas doctrinas de demonios, Señor, que por medio de tu palabra tú les traigas luz, le quite la venda a los que han sido confundidos y puedan venir a ti, Señor, confiados en arrepentimiento y fe. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Así que la paz de Cristo sea y será hasta el próximo.